¿No le va a compartir ella? Sí, No es necesario que compartamos nosotros, pero ella tiene que compartir. pero ya lo compartió. Lo había compartido. Ah, sí. Ah, pero acá no se ve en la pantalla del link. Ok. Sí, no lo jalan nomás. Sí se ve, ¿no? Ya ahora, creo que, ¿qué hora es? Voy a dejar de compartir un ratito y quiero probar las otras porque quiero abrir mis otras presentaciones. A ver, un minutito. Quiero... Fin de la presentación. Quiero probar las otras. A ver acá. Abrir esta. Y abrir esta. ¿Cómo? Pero es que yo no veo, ¿cómo veo acá? Vamos a ver. Duplica. Muy bien. Yo estoy lista, así que cuando ustedes digan. Sí, doctora. A ver, ¿cómo vamos? En un minutito. Bueno. Doctora, ¿este año va a ser algún curso? Sí, empezamos ahora en junio. El 3 de junio hacemos un curso con la Universidad Favaloro, que va a ser de actualización de oftalmopediatría y estrabismo. Qué interesante. Nos pasa la información. ¿Cómo no? Y después pensamos hacer un Journal Club, una actualización de trabajos científicos, pero ese todavía no está terminado. Wow, Es qué otro interesante. proyecto que tenemos, pero ese todavía no está listo. El de oftalmopediatría se inicia el 3 de junio. Qué interesante. Qué bueno, doctora. Vamos a estar ahí. Bueno, después te mando la información. Gracias, gracias, doctora. Creo que ya es, ¿no? Está acá con nosotros la doctora Beatriz Velázquez para hacer la presentación. Bueno, Buenos días, doctora. Buenos días con todos los presentes. Continuando con el curso de oftalmopediatría del Instituto INO 2025. El día de hoy contamos con la presentación de la doctora Susana Gamio. La doctora es médica oftalmóloga, subespecialista en oftalmología infantil y estrabismo. Es jefa de oftalmología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Participó en el programa global NCIF-OMS para la eliminación de la ceguera infantil evitable. Es miembro titular de la SAO, SOPLA, CLADE, ISA, ESA y EIPOS. Es presidenta y actual miembro del Consejo Argentino de Estrabismo CAE, vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Bienvenida, doctora. muchas gracias. Les agradezco la invitación y vamos a compartir pantalla, así entonces empezamos ya con el tema, ¿sí? Empezamos con esta presentación. A ver si podemos hacerla en forma... Discúlpame, no es esta. Es esta aquí. Me pidieron que hable de los estrabismos con patrón alfabético, de los síndromes en A y en B, denominados como anisotropias por la doctora Mulet.
Así que empecemos con el tema. Duane fue el primero en describir los cambios en el monto de la desviación en el meridiano horizontal en supra versus infraversión. Posteriormente, Albert los denominó síndromes en A y en B. Urrezabalaga publicaron una serie de pacientes. Urrezabalaga fundamentalmente tuvo en cuenta las características de poblaciones que tenían las hendiduras en mongoloides o antimongoloides y les relacionó con los patrones. El rol de los oblicuos fue mencionado en 1959 por Knapp y, como les dije antes, fue la doctora Mulet en nuestro medio quien introdujo el nombre de anisotropías en el meridiano vertical en 1964. Es un nombre que me gusta mucho porque es bien descriptivo de que la desviación es diferente en distintas posiciones. Los patrones A y B son subtipos de los estrabismos horizontales y cambian la magnitud de la desviación entre supra e infraversión. El patrón A es una desviación horizontal incomitante que aumenta su convergencia en supraversión, mientras que en el patrón B tiene mayor convergencia en infraversión. Se considera clínicamente significativo el patrón A cuando es mayor a 10 y el patrón B cuando es mayor a 15. Hay una diferencia entre la magnitud entre las A y las B. También hay otras anisotropias, como los patrones X, y lambda, que fundamentalmente están relacionados con síndromes, como el síndrome de Duane. En un patrón I vamos a tener divergencia en supraversión, pero va a haber alineamiento en posición primaria y en infraversión. Como les dije, esto se puede ver en el síndrome de Duane, en algunos síndromes de Brown. El patrón X es bien característico de las exotropias permanentes de larga data y en pacientes también con Duane, y entre el 15 al 25% de todos los estrabismos tienen asociada una anisotropia, razón por la cual es muy importante hacer la medición en todas las posiciones de la mirada. Con respecto a cuál es la causa de estos patrones, hay varias teorías al respecto. En general, los patrones A se encuentran frecuentemente en pacientes con patología neurológica subyacente, como la hidrocefalia, el laryngeal y la espina bífida. Los pacientes que tienen hendiduras mongoloides van a tener asociada una esotropia en A o una exotropia en B, mientras que los que tienen antimongoloides tienen esotropia en B o exotropia en A. La teoría de la sagitalización de los oblicuos fue propuesta por Gobin. Se basa en la reducción en el ángulo entre el eje visual y el eje muscular, lo que genera una ciclotorsión. Los pacientes, por ejemplo, con craniosinostosis o plagiocefalia suelen presentar también incomitancias y esto tiene que ver con la patología orbitaria que estos presentan. Guyton relaciona estos patrones con la pérdida del control fusional como causa de esta hiperfunción de los oblicuos, esta ciclotorsión que produce diferente desviación en las miradas supra e infraversión y que produce torsión a nivel del fondo de ojos. Mientras que Clark y colaboradores han estudiado con resonancia magnética la posición de las poleas y también encuentran que muchos de estos patrones tienen alteración en la posición de las poleas, lo que justifica este tipo de desviación. O sea, no todos los casos tienen el mismo origen. Veamos acá algunos pacientes. La anisotropia en B es mayor en los casos de quiste que en los de esotropia. Esta es una conclusión a la que llega Sousa Díaz en uno de sus trabajos publicados en los archivos brasileños de oftalmología en el 2011.
31,88 versus 24,25. O sea, tienen mayor anisotropía las B que las A. También hay interés respecto a si el debilitamiento de los oblicuos va a causar un efecto en la desviación horizontal, si tenemos que tener en cuenta que estamos debilitando oblicuos para tratar el componente horizontal en posición primaria. En este trabajo de 66 pacientes con una edad media de 11 años, en el que se les hizo la cirugía sobre los oblicuos inferiores, el promedio de corrección horizontal que generó fue una desviación de 4 dioptrías. O sea que en realidad es casi muy poco significativa el monto de desviación que genera en posición primaria el debilitamiento de los oblicuos. Acá hay un paciente de una niña de 11 años que tenía una esotropia de 20 en posición primaria, 10 arriba y 25 abajo, o sea que tenía una B de 15, tenía hiperfunción de oblicuos e hipo de los superiores y buena visión en ambos ojos. Se hizo un retroceso del recto medio de 5, un solo recto medio y el abdilateral, y en el posoperatorio la paciente quedó muy bien alineada. O sea que en realidad el debilitamiento de los oblicuos influyó poco sobre la desviación horizontal en posición primaria en esta paciente, dado que con un solo recto medio se resolvió su desotropia en posición primaria. Es bastante frecuente que los pacientes que tengan ambliopía, ya sea por una causa orgánica o ambliopía estrábica, tengan diferencia en la hiperfunción de los oblicuos. Cuando tenemos una marcada diferencia entre la hiperfunción de los oblicuos inferiores, tenemos que evaluar la posibilidad de que ese ojo que tiene mayor hiperfunción tenga una disminución de la agudeza visual. En estos dos pacientes vemos que en esta niña tenía un foco de corioretinitis macular cicatrizal en este ojo que está en esotropia e hipertropia con mayor hiperfunción del oblicuo inferior que el ojo contralateral con buena visión, y esta otra paciente es similar también con mayor desviación vertical en su ojo derecho, afectado por una corioretinitis macular. Hay trabajos que también hablan de la importancia de evaluar la torsión a los fines de como un factor predictivo para la aparición después del patrón B. Entonces, muchas veces cuando operamos niños pequeños con esotropia congénita, en ese momento a lo mejor no vemos la disfunción de oblicuos, pero si vemos extorsión valorada por el fondo de ojos, sabemos que es muy probable que después aparezca la hiperfunción de los oblicuos, razón por la cual si lo operamos simultáneamente vamos a evitar una segunda intervención. Es importante estudiar la torsión en los pacientes que vamos a operar de esotropia congénita porque pueden tener extorsión o también pueden tener intorsión en el fondo de ojos, lo cual nos va a hablar que posiblemente aparezca después la DBD. Con respecto al tratamiento, solo los patrones significativos se deben tratar simultáneamente al tratamiento de la desviación horizontal en posición primaria. Como les dije, una A mayor a 10 y una B mayor a 15. El monto de la torsión generalmente se correlaciona con el grado de hiperfunción de los oblicuos y es un mejor indicador que la evaluación por las versiones. Cuando no tenemos hiperfunción de oblicuos y tenemos un patrón A o B, podemos tratarlo haciendo transposición de los músculos horizontales. En una B vamos a descender los rectos medios o vamos a ascender los rectos laterales, y en una A es lo contrario, ascendemos los rectos medios o descendemos los rectos laterales.
El debilitamiento de los oblicuos superiores corrige entre 35 a 45 dioptrías de patrón A en infraversión y el debilitamiento de los inferiores corrige entre 15 a 25 de patrón B en supraversión. El abordaje con el debilitamiento de los oblicuos mejora también el componente torsional, mientras que cuando realizamos la transposición de los rectos horizontales no vamos a tratar el componente torsional. Wu y colaboradores encontraron una reducción de la intorsión luego del debilitamiento de los superiores y también los tratados con debilitamiento de los oblicuos inferiores muestran una reducción de la extorsión, no así cuando hacemos las transposiciones. Los rectos horizontales se pueden transponer verticalmente y también se puede tratar mediante transposición de las inserciones de los rectos verticales. Transponer los rectos inferiores hacia temporal debilita su acción aductora y mejora una B, mientras que desplazarlos hacia el sector medial incrementa su acción aductora, mejorando un patrón A. Lo inverso ocurre con los superiores, que se mejora un patrón A llevándolos hacia temporal y se mejora un patrón B con el desplazamiento hacia medial. Cuando tenemos que tocar estos músculos verticales, el desplazarlos también puede ayudar a mejorar una incomitancia en A o en B. Cuando se decide tratar la desviación horizontal mediante retroceso y resección, también se puede tratar un patrón A o B, elevando el recto medio, descendiendo el recto lateral, según el patrón que estemos tratando. Esta se llama cirugía de Goldstein y fue descrita en 1967. Esta cirugía tiene un efecto adverso sobre el componente torsional, porque mejorar la A o la B mejorar la A va a empeorar la intorsión y mejorar la B va a empeorar la extorsión. En general, esta cirugía se hace en los pacientes que tienen poca posibilidad de visión binocular. Aquí les comparto una serie de referencias que después pueden mirar con tranquilidad y vamos a pasar ahora a otra presentación en la cual les voy a mostrar algunos casos. Dejo de compartir esta y les voy a compartir esta otra presentación. Dejo de compartir y voy a volver a compartir la otra, que es esta. A ver. Esta la cerramos y vamos a esta. Vamos a hablar de un caso, ¿la pueden ver a la presentación? ¿La están viendo? ¿Sí? Bueno. Es un Sí, caso la presentación, doctora. ¿Se ve bien? Bueno, es una exotropia en A con hiperfunción de oblicuos superiores. Este es un paciente de 8 años que notan la desviación desde los 5, tiene mala visión en el ojo izquierdo debido a una hipoplasia de nervio óptico en ese ojo, tiene menos de una décima de Disculpe, visión. ¿se podría agrandar en la presentación? En modo presentación. Ah, yo la estoy viendo acá en modo presentación. A ver, la dejo de compartir y empiezo nuevamente. A ver. Compartir, vamos acá. Compartir. ¿No la están viendo en modo presentación? Sí, doctora, aquí estoy con patronal. Bien. Les decía que tiene una hipoplasia de nervio óptico
tiene una XT que tiene 40, con una mayor desviación en la mirada cercana de 45 y tiene abajo 65, con hiperfunción de los oblicuos superiores. Tiene tomografía de cerebro de órbitas normales. Aquí ustedes ven la gran divergencia en infraversión, la hiperfunción de los oblicuos superiores y el mejor alineamiento en supraversión. En este paciente se hizo un retroceso bilateral de los rectos laterales y una tenectomía por vía temporal de los oblicuos superiores bilateral. Y ustedes ven cómo mejoró el alineamiento en infraversión. En este caso también no tenemos registrada la torsión, pero seguramente su intorsión debe haber mejorado y se mantuvo el alineamiento en controles posteriores. Ustedes ven que tiene un seguimiento muy prolongado y el paciente, a pesar de la mala visión de su ojo izquierdo, mantiene un buen alineamiento. Aquí hay otra paciente que tenía, en este caso, una exotropia intermitente con patrón B. No tenía hiperfunción de oblicuos inferiores, pero sí tenía una pequeña desviación vertical. Ustedes ven que en posición primaria había una hipertropia izquierda de 10 dioptrías, un patrón B con menor desviación en infraversión que en supraversión, y esta desviación vertical se invertía al realizar la maniobra de inclinación cefálica, o sea que tenía hipertropia izquierda a la izquierda, hipertropia derecha a la derecha, patrón este que se presenta muchas veces en los casos de exotropia permanente. Este era un caso de exotropia intermitente, pero presentaba este patrón a la maniobra de inclinación cefálica. La hipertropia izquierda aumentaba en la mirada a la derecha y disminuía en la mirada a la izquierda. ¿Qué hicimos como cirugía? El retroceso bilateral de los rectos laterales, y para tratar esa hipertropia del ojo izquierdo hicimos un desplazamiento inferior del recto medio y del recto lateral del ojo izquierdo hipertrópico de media inserción. Y de ese modo logramos mejorar esa desviación vertical. Si bien quedó una pequeña desviación horizontal, una pequeña exodesviación, el patrón B se mejoró llamativamente. Entonces, siempre hay alternativas de asociar las transposiciones para tratar simultáneamente el patrón y la desviación vertical. Esta cirugía de desplazamiento vertical de los horizontales para tratar desviaciones verticales fue descrita por Álvaro en 1950, y en su trabajo habla de que 1 milímetro de desplazamiento genera un grado de corrección vertical. En 1978, Paque y Muma hicieron una publicación sobre 30 pacientes en los cuales hicieron esta cirugía en pacientes sin potencial de fusión, y Metz en el 81 lo hizo también para desviaciones horizontales y verticales. 1 milímetro de desplazamiento de cada recto daba una dioptría de desviación vertical. O sea, ese es el cálculo aproximado que tenemos que tener en mente cuando estamos tratando estos pacientes. Estos eran uno de los casos que quería contarles, y ahora vamos a pasar a otro caso más. Tengo que dejar de compartir. A ver, un minutito. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto y voy a compartir esta presentación. ¿La pueden ver ahora? A ver. No, doctora, no se ve las diapositivas. Bueno, a ver un minuto. Voy a volver a compartir. Compartir. ¿Ahora sí?
Sí, doctora, ahora sí se ve. Bueno, este es un caso de una esotropia infantil, esotropia congénita, desvía desde los primeros meses de la vida, tiene una esotropia alternante y se realiza recién la cirugía a los 3 años mediante un retroceso bilateral de los rectos medios. A los pocos meses aparece una exotropia consecutiva, razón por la cual se intenta un tratamiento con toxina botulínica en los rectos laterales. Era ligeramente hipermétrope, de más 1,75 en el ojo derecho y de más 1,50 en el ojo izquierdo. El ojo izquierdo es el fijador y tenía un patrón A con hiperfunción de los 4 oblicuos. No era hiperfunción solo de los oblicuos superiores, sino que había hiperfunción de los 4 oblicuos, como suele ocurrir en algunos casos de exodesviación. Ustedes pueden ver ahí la exotropia consecutiva con el patrón A, tenía mayor desviación en infraversión que en supraversión, y una exotropia similar en la visión lejana y en la visión cercana. Esta paciente tiene una ligera diferencia fijando con cada ojo. La exotropia parece mayor cuando fija con el ojo izquierdo. Esta es la posición de los ojos bajo anestesia general, una exodesviación bilateral. Cuando desinsertamos el recto lateral izquierdo, el ojo permanece en exodesviación, tiene un queré corto, o sea que está cortado ese recto lateral, y el recto medio se encuentra a 10 milímetros del limbo, o sea que no se deslizó, estaba en la posición en la cual se había colocado. El recto lateral derecho también tiene queré corto, pero al desinsertarlo, el ojo se va a la esotropia. Entonces, finalmente, el tratamiento que se hizo fue un retroceso del recto lateral derecho de 5 milímetros con transposición inferior para tratar el patrón A y un retroceso del recto lateral izquierdo un poco mayor con transposición también inferior. Este es el posoperatorio inmediato. Ustedes ven que en la infraversión la paciente se encuentra alineada. Aquí está en un posoperatorio un poco más aliviado, más alejado, a los 9 años, a los 10, a los 11 y a los 15. Siempre es importante seguir los pacientes porque los resultados posoperatorios inmediatos en el estrabismo nunca son garantía de que hemos logrado un éxito. Siempre es importante continuar con los seguimientos y tratar cualquier cuadro que aparezca en el futuro. Ahora les voy a presentar otro caso de otra esotropia, pero en este caso con patrón B. También es una niña con esotropia infantil que alternaba ese métrope con fondo normal, tenía hiperfunción de oblicuos inferiores y patrón B, y en este caso había hipofunción marcada de los oblicuos superiores, especialmente del ojo izquierdo, como ustedes pueden ver en esta foto. La maniobra de inclinación cefálica, que siempre la hacemos para descartar una paresia del oblicuo superior, que no era el caso. La retinografía, en este caso, que muestra la gran extorsión. Ustedes pueden ver ahí la gran extorsión bilateral que se da generalmente en los casos de hiperfunción primaria de los oblicuos inferiores. Y la cirugía que se realiza en ese caso es el debilitamiento de los rectos medios y la cirugía sobre el debilitamiento de los oblicuos inferiores. Este es otro paciente que también tenía una esotropia infantil, en este caso de mayor ángulo. Se hizo un retroceso de los rectos medios al año de edad y presenta una exodesviación consecutiva con patrón B e hiperfunción de los oblicuos inferiores. En este caso, además, aparecía la DBD mayor en el ojo izquierdo.
Entonces, la segunda cirugía para tratar la exotropia consecutiva fue un retroceso de los rectos laterales y se realizó una cirugía sobre los oblicuos inferiores, transposición del oblicuo inferior y en el ojo derecho y APT en el ojo, o sea, un retroceso simple según técnica de APT en el ojo izquierdo cuando el paciente tenía 8 años. ¿Cuál fue el resultado? Fue una desviación vertical, una hipertropia derecha, que fue en el ojo en el cual habíamos hecho la transposición anterior, no alcanzó para mejorar esa hiperfunción asimétrica más la DVD, razón por la cual tuvimos que hacer una reoperación a los 10 años. Había inducciones pasivas positivas, había una limitación de la elevación en el ojo izquierdo, razón por la cual tuvimos que hacer un debilitamiento del recto inferior izquierdo y de ese modo logramos una mejoría. En posición primaria el alineamiento está bien, ustedes ven que todavía en la mirada arriba el ojo izquierdo sube menos, pero en la mayoría de las posiciones el paciente se encuentra alineado. Entonces, para concluir, el tratamiento de los patrones en A y en B se puede hacer mediante cirugía sobre los oblicuos, debilitando los oblicuos superiores en los patrón A y los oblicuos inferiores en el patrón B, y esto además de mejorar la incomitancia va a mejorar la torsión, o podemos tratarlo mediante transposición de los músculos rectos horizontales, subiendo las inserciones en la A, bajando los rectos medios en la B o subiendo los rectos laterales en la B o bajándolos en la A, y en algunos casos especiales transponiendo los rectos verticales para tratar una A. Se temporalizan los rectos superiores y para tratar una B se temporalizan los rectos inferiores. Esto es todo lo que quería compartirles. No sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. Estoy disponible para contestarla. Doctora Susana, muchas gracias por su exposición. Le quería hacer una consulta sobre esa niña, creo que fue el penúltimo caso, que fue operada inicialmente de una esotropia, que luego hizo una exotropia y mostró las fotos de la niña bajo anestesia, cuando hizo las maniobras de Queré sobre el recto lateral. Y en el acto operatorio se decidió realizar un retroceso distinto en el ojo derecho que en el ojo izquierdo. No sé si nos podría explicar cuál fue la razón para hacer eso, como para que nos ayude con nuestros casos. Por un lado, por la clínica, porque tenía una mayor desviación horizontal cuando fijaba con el ojo izquierdo que cuando fijaba con el ojo derecho. No sé si se acuerdan que yo mencioné eso. O sea, el grado de desviación, de exodesviación, era mayor cuando fijaba con el ojo izquierdo, razón por la cual uno puede pensar que ese recto lateral izquierdo estaba más tenso que el derecho. Además, cuando se desinserta, además de que el querer era corto en ambos ojos, cuando se desinsertó el recto lateral izquierdo, tuvo menos tendencia a la aducción que en el ojo derecho. Esa fue la razón por la cual decidimos hacer un retroceso de los laterales diferente, mayor en su ojo izquierdo que en el derecho. Siempre la semiología intraoperatoria hay que tenerla presente, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Otra pregunta era, cuando deciden operar los oblicuos superiores, para decidir cuánto de cirugía realizar para corregir la anisotropía, vamos a hacer una tenectomía o una tenectomía parcial posterior,
¿Cómo es que toma esa decisión? En realidad, si la incomitancia de la A es hasta 15, se puede hacer una atenectomía parcial posterior de los oblicuos superiores y vamos a lograr un buen resultado. Pero si es mayor de 15, tenemos que hacer un debilitamiento mayor y en ese caso la técnica que yo prefiero es la atenectomía por vía temporal. O sea, excepcionalmente hago una atenectomía por vía nasal. Tendría que ser un caso muy, muy particular para que haga una atenectomía por vía nasal, porque el rendimiento por vía nasal es mucho mayor que por vía temporal, ¿sí? O sea, yo lo hago como sugería el doctor Sousa Díaz, o sea, tomo el oblicuo superior por el lado temporal y hago una atenectomía de unos 6 milímetros para tratar un patrón de 20, 25 dioptrías. Esa es la técnica que utilizo. En algunos casos es necesario hacer debilitamiento de los oblicuos más transposiciones, pero esos son casos muy particulares, que tengan un patrón muy, muy grande. Si no, la mayoría de los casos con la atenectomía parcial posterior o la atenectomía por vía temporal se resuelven. No hago desinserción escleral, que en alguna época hice, porque eso lleva a que el oblicuo superior digamos, se adhiera en cualquier posición y generalmente puede generar diferencias entre la posición de uno y otro ojo. Interesante, gracias doctora, excelente su charla. Una duda, en su último caso, entonces, cuando hay una DBD más hiperfunción de oblicuos inferiores y aunque sea asimétrico, la recomendación sería colocarlo un poquito más atrásito del recto inferior de manera simétrica o sí hace debilitamiento asimétrico de oblicuos inferiores en esos casos. En realidad, muchas veces la hiperfunción de los oblicuos inferiores y la DBD es asimétrica, es bastante común que sea asimétrica y uno puede hacer una transposición graduada. En un ojo colocarlo a nivel del recto inferior, o sea, en la posición de Elliott-Nankin, y en otro unos milímetros más atrás. Otra manera de tratar esta asimetría puede hacer una pequeña resección del oblicuo inferior del ojo más hipertrópico, ¿sí? En este caso, en realidad, no puedo asegurar que no se haya desinsertado el oblicuo inferior transpuesto en el ojo derecho. Puede haber sido una razón por la cual se puede haber, digamos, deslizado esa transposición y por eso se generó con el tiempo una contractura del recto inferior contralateral. Sí, muy interesante. Doctor, entonces los casos, porque nos vienen algunos que no tienen un estrabismo horizontal notorio, pero sí bastante hiperfunción. Yo he visto varios casos de hiperfunción solo de oblicuos inferiores. No, algunos padres lo notan, otros padres no lo notan. Entonces, algunas veces yo me preguntaba, ¿no? Si hago cirugía solo de oblicuo inferior, ¿esto me alterará de manera algo significativa el desvío en posición primaria, ¿no? El horizontal. Y según lo que nos muestra es que no varía casi nada, ¿no? Solamente unas 4 dioptrías por ahí podría afectar de modo horizontal, según su experiencia, porque eso es según un estudio, ¿no? Según su experiencia, ¿qué haríamos en ese caso? Que no haya un estrabismo horizontal y solamente hiperfunción de oblicuos inferiores, por ejemplo. Yo soy muy cauta en hacer cirugía solo sobre los oblicuos inferiores cuando el paciente está alineado en posición primaria. Y les digo que soy cauta porque tuve pacientes en los cuales debilité los oblicuos inferiores y con el tiempo se fueron a la exotropia consecutiva espontánea. O sea, no habíamos hecho nada sobre el horizontal y se fueron a la exodesviación. Y incluso tuve una paciente en la cual requirió reiteradas cirugías para alinearla. Entonces, cuando los pacientes están alineados en posición primaria, aunque tengan hiperfunción de oblicuos inferiores y patrón B,
yo trato de evitar la cirugía, salvo que tenga un cuadro muy antiestético en las lateroversiones, una extorsión marcada en el fondo de ojos, en el cual sí se impone debilitarlos a los oblicuos inferiores sin hacer nada sobre el horizontal. Pero si puedo evitar tratar los casos que están alineados en posición primaria, lo evito. Gracias, doctora. Sobre la retinografía, ¿cómo se hace la solicitud, no? Porque nosotros acá tenemos, sí, un lugar exclusivo donde toman fotos clínicas, hacen angiografías. ¿Alguna indicación precisa para dar la indicación que usted nos recomendaría? Porque sí lo pedimos, como tenemos muchos pacientes, lo pedimos, pero algunas veces no nos sale exacto, ¿no? O sea, sale un poco movida las tomas algunas veces, ¿no? ¿Usted cómo lo hace? ¿Usted lo hace? Mira, yo trabajo con un retinógrafo manual que se llama Pictor, que no tengo interés comercial en el mismo, pero que para mí es muy útil porque es no midriático, o sea que yo cuando viene el paciente de primera vez que yo le veo el estrabismo, inmediatamente le saco una foto del fondo de ojos y ya tengo el dato de la torsión. Después lo dilato para tener la autorrefractometría con cicloplegia, pero yo ya tengo el dato de la torsión sacándole una foto al fondo de ojos personalmente en el consultorio. Se puede valorar la torsión también con un OCT, ¿sí? Es una manera quizás más simple de hacerlo, pero yo estoy habituada a esto, o sea, a sacar la foto del fondo de ojos sin midriasis, fijando con cada ojo, incluso con el retinógrafo manual, se puede investigar la torsión inclinando la cabeza hacia la derecha y a la izquierda. Y es magnífico ver cómo se intorsiona el ojo derecho cuando inclina a la derecha, cómo se extorsiona el ojo izquierdo y cómo cambia la torsión de posición primaria en las distintas posiciones de la mirada. Uno puede ver el componente torsional relacionado con los oblicuos, ¿sí? El tener esa facilidad de sacar la torsión en el momento es muy útil, porque en estos casos en general no hay torsión subjetiva, es torsión objetiva la que se estudia. Ujú. Y sí, doctora, si tuviéramos un adulto colaborador, ¿no? Que hay cierta duda en la hiperfunción de oblicuos inferiores, digamos, y sí se muestra bastante extorsión en la foto. ¿Recomendaría tocar los oblicuos o la clínica y la diferencia entre, bueno, si tiene una diferencia significativa en dioptrías en las diferentes posiciones, ¿no? Superior e inferior, indicaría más que todo en base a eso la cirugía? Mira, depende un poco del cuadro, cuál es la causa del estrabismo de este adulto. En pacientes que tienen capacidad de fusión, generalmente el alineamiento horizontal mejora el componente torsional. Yo les cuento, tuve un paciente con una esotropia cíclica que tenía un patrón B, los días que estaba desviado, tenía un patrón B significativo con hiperfunción de los oblicuos inferiores. Como era un paciente que tenía mayor riesgo anestésico, hicimos solamente cirugía sobre el horizontal. Y habiendo hecho solo sobre el horizontal, cuando el paciente logró fusionar porque tenía capacidad de fusión y los días que estaba derecho tenía estereopsis, desapareció totalmente la hiperfunción de los oblicuos inferiores y el patrón B. O sea, solo tratando lo horizontal. Eso apoya lo que dice Guyton de que la hiperfunción de los oblicuos es secundario a la pérdida de la fusión. En este paciente incluso hay casos descriptos de esotropias cíclicas con patrón B, en la cual se trató sin los oblicuos, y hay algunos en los cuales fue tratado con los oblicuos. En ambos casos el resultado posoperatorio fue bueno porque en general estos pacientes tienen buen pronóstico quirúrgico. Ujú. ¿Sí? Muy bien, excelente, doctora. Acá hay unas preguntas, ¿no? Del público. A ver, un ratito. ¿Sí? Doctora, en el grupo de la presentación, comenta si pudiera explicarles cómo realiza la maniobra de Cray. La maniobra de Queré
una vez que se desinserta el músculo, se coloca el ojo como en posición primaria con la pinza y se tracciona con las suturas para aproximarlo hacia la pupila. El paciente, lo normal es que, digamos, el músculo llegue hasta cerca de la pupila, pero muchas veces cuando está corto llega solo hasta el limbo y cuando el querés es extremadamente corto no pasa de la inserción. O sea, traccionando con los hilos de la sutura lo acercamos hacia la pupila, con el ojo sostenido en posición primaria. Sí, gracias, doctora. Y lo que usted había comentado sobre que a veces es importante considerar si es que en posición primaria hay desvío o no para tocar los oblicuos, también a veces se presentan en las retinografías, ¿no? De pacientes en los cuales uno ve torsiones, pero básicamente la molestia es en el plano horizontal. Entonces, justamente ese comentario iba a lo que usted había mencionado, ¿no? Que es mejor tomar en cuenta eso del desvío horizontal y lo de los oblicuos en caso de que sea necesario. Y también a veces hay hipertrofias en un ojo, sin embargo en las retinografías se ven torsiones en ambos ojos, que pueden ser inclusive a veces mayores en el ojo contralateral. No sé si nos podría hablar un poquito sobre eso también, doctora. En realidad, en el tema de la torsión tenemos todavía mucho que aprender, porque como bien dices, hay casos de paresia del oblicuo superior en el cual la extorsión se ve en el ojo contralateral, pero es muy importante y que incluso operando el ojo parético mejora la torsión del contralateral. O sea, evidentemente la torsión tiene que valorarse en forma bilateral, o sea, la diferencia que hay entre la torsión de uno y otro ojo. Y explicar estos casos en los cuales la torsión es diferente en un ojo que en el otro, todavía nos faltan datos para poder asegurar cómo tratar estos casos. O sea, evidentemente, si la torsión no molesta, no es imperativo tratar el componente torsional, ¿sí? Si no hay un patrón significativo, no es necesario tocar la incomitancia de la desviación entre supra e infraversión, ¿sí? Muchas veces tratando solamente el horizontal, el paciente se compensa. O sea, hay que tener en cuenta muchos datos. Y como les digo, ahora acá en nuestro medio el doctor Esteban Traveletti está haciendo un estudio con OCT de la torsión en distintos casos y se encuentran casos inexplicables, o sea, es como que uno no entiende qué es lo que pasa, por qué tienen ese componente torsional tan poco, digamos, relacionado con lo que uno ve clínicamente. Sí, doctora, muchas gracias. Básicamente era la pregunta para los colegas, ¿no? O también tenemos recientes información. Siempre mejor es, menos es más, ¿no? En estrabismo. Porque como es una enfermedad que los va a acompañar, es mejor ir de a pocos. Muchas gracias, doctora. Estoy de acuerdo con eso. Cuanto más simple podemos hacer la cirugía, mejor va a ser el resultado. A veces buscar perfección hace que nos equivoquemos. Excelente charla, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, les agradezco por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes. Estaremos atentos de sus cursos próximamente. Bueno, Gracias. chao a todos.